Dios te bendiga a todos que nos están mirando a este canal, Canal 38, que mi petición de Dios a Dios para ustedes es que este programa sea una bendición a su vida y que en este día que Dios hace algo especial, porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros estamos pasando, y en este día no es excepción, porque Dios sabe todas las cosas. Y quiero empezar compartiendo con ustedes un pensamiento que yo tenía, porque a veces nosotros tenemos muchas cosas pasando en la vida y nosotros no sabemos qué hacer. Hay cosas que pasan con los hijos, cosas que pasan en el trabajo. Hay muchas voces que escuchamos, y por nuestra parte es como pueblo de Dios, tenemos algo que podemos hacer, algo que nos puede ayudar, y por nosotros esa ayuda viene del Señor. Quiero empezar con la cita en el libro de Primero de Reyes, y vamos a estar leyendo en capítulo 19, y la Biblia está llena de muchas cosas que nosotros no solamente podemos leer, pero cosas que podemos aplicar a la vida. Y aquí en esta porción de la palabra quiero empezar con versículo 1 en Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añaden, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Paramos ahí por un momento, hermanos, y el contexto de la historia es que antes leamos en capítulo 17 y capítulo 18. Eso es cuando llegó a Elías a la escena, y él estaba hablando al rey Acab por su conducta, por como él andaba, y Elías tenía algunas palabras para este rey. Y una de las palabras, que no había lluvia en 3 años y no llovió, y la gente estaba sufriendo por la maldad de ese rey. Esto nos muestra que si es una persona en autoridad como presidente o como padre del hogar o madre del hogar, hay algunos que están bajo de nuestra cobertura, y estas personas reciben los beneficios de lo que estamos haciendo. En este caso, el pueblo estaba recibiendo el pago de los hechos de esa persona. Y pasamos a capítulo 18, era una confrontación entre Elías y los falsos profetas, y la Biblia nos muestra lo que pasó, y Dios manifestó su gloria, y esta persona, Elías, podemos decir que él tuvo una gran victoria, y los falsos profetas eran matados, y podemos decir se acabó la historia. Pero cuando entramos aquí en capítulo 19, la Biblia nos muestra que Acab dio a Jezabel, su esposa, lo que Elías hizo. Me hizo interesante esto, porque la Biblia nos muestra que fue Dios que lo hizo, fue Dios que manifestó su gloria. Elías era solamente el instrumento que Dios usó, y muchas de las veces yo creo que cuando aplicamos a nuestras vidas podemos ponernos como Elías en esta historia, porque a veces hay personas que determinan a decir no a la maldad, decir no a las cosas del mundo, y determinar a buscar al Señor, aún llegar al momento cuando están confrontando a personas por su conducta, sea un miembro de la familia o alguien que conocemos en el trabajo, etc. Pero cuando hacemos
declaración de nuestra fe. Cuando nosotros determinamos que no voy a comprometer mi creencia, es algo grande que estamos haciendo. Y a veces esto es cuando vienen los ataques, y vamos a ver en esta historia lo que pasó con Elías, y creo que es lo mismo que pasa a las personas que están poniendo su fe en acción. Y la Biblia dice que Jezabel, cuando ella escuchó lo que Acab dijo, ella amenazó a Elías diciendo: así me hagan los dioses, en versículo 2, y aún no me añaden, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y uno puede decir: ¿qué hizo? ¿Qué hizo yo para hacer estas cosas pasar a mi vida? Y por mi parte me gusta mucho, no solamente leer la Biblia, pero cuando leo una historia o algo que pasó, necesito ponerme en la historia para saber cómo puedo aplicar yo esta historia a mi vida personal. Y la Biblia nos muestra que fue una amenaza, y a veces nosotros como pueblo de Dios no encontramos amenazas así, pero tenemos un enemigo. En esta historia el enemigo era Jezabel y Acab. Ellos eran contra de las cosas de Dios, y nosotros tenemos un enemigo. Es importante, hermano que me escuche, hermana que me escuche, que usted sabe que usted tiene un enemigo, y el enemigo manifiesta muchas de las veces cuando usted determina a buscar al Señor. Cuando usted dice no a las fiestas, cuando usted dice no a la cerveza o al fumar, o etcétera. Cuando usted tiene en su corazón el sentido que, ¿sabes qué? Quiero más de Dios en mi vida. Y cuando usted tome ese paso y no vuelva atrás, esto es cuando vienen los ataques. Y usted puede decir: hermano, sí, es correcto, porque a veces vienen cosas que, por ejemplo, ir a la iglesia, tener un culto muy bonito y la palabra fue exactamente lo que usted necesitaba, y está muy contento y disfrutando todo, y cuando salgas de la iglesia algo pasa, un problema con el vehículo, o un problema en la casa, o especialmente en la familia, algo sucede, y es como: Señor, ¿qué hago? Eso es lo que pasó con Elías. Y quiero que entendamos que aun cuando esto sucede, hay algo que podemos hacer, porque Dios sabe lo que Él va a hacer y lo que necesitamos. La Biblia dice en versículo 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue porque la Biblia dice que él vio el peligro. Él vio que esta persona me quiere hacerme daño, quiere matarme. Y él, pensando que lo mejor que él pudo hacer era salir de esta situación, salir de esta área, para que él pudo salvar su vida. Y quizás eso es usted. Quizás esto es usted que está sintiendo, porque usted ve el peligro, usted ve las amenazas del enemigo, usted ve que las cosas, en lugar de mejorar, usted ve que las cosas se ponen peor. Alguien que está enfermo, o las finanzas, las necesidades del hogar suben y no hay finanzas para cubrirlos, o lo más que trabajas, lo más que haces, lo peor que ponen las cosas. Pero Dios tiene su razón por qué las cosas están así, y quiero que entendamos que Él lo hizo. Elías se fue solamente por lo que él escuchó. Mediten por un momento. La mujer, Jezabel, y Acab, el hombre, el rey, no tocaban a Elías. No hicieron nada, solamente abrieron la boca y hablaron las palabras a él. Y cuando él oyó lo que ella dijo, la Biblia dice: viendo el peligro, se fue. Y quiero hacerle la pregunta:
¿Qué cosa está escuchando usted? ¿Qué cosas está pasando a sus oídos? ¿Qué voces está poniendo a usted? ¿Son voces de cosas negativas? ¿Son voces que dicen que no puedas? ¿Son voces que dicen que estas cosas no van a cambiar? ¿Son voces que dicen que esta persona no va a cambiar? ¿Son voces que dicen usted no puede porque es mujer o por su raza? ¿Qué voces está escuchando usted? Muchas de las veces nosotros no logramos la meta, no intentamos simplemente por las voces que estamos escuchando. Y podemos decir que cuando decimos algo a la persona y lo decimos repite veces, esta persona va a creerlo. Y si usted es la persona que siempre ha escuchado lo negativo o las cosas que dice, las cosas contrarias, usted es la persona que tiene que decir no. Usted es la persona que tiene que decir, ok, antes esto estaba en mi situación o mi vida, pero por saber lo que la Biblia dice, las cosas tienen que cambiar. Y esto es un beneficio de escuchar a este canal, esta estación que estás mirando, y escuchar a Radio Cristiano, porque tenemos un mensaje positivo. Tenemos palabra de Dios, tenemos algo que le puede ayudar, tenemos la palabra que Dios revele por el Espíritu Santo a nosotros y podemos traerlo a su televisor para que usted pueda entender que Dios ve lo que usted está pasando, Dios ve lo que usted sienta y Dios tiene la solución. Y en esta historia, Elías era la persona que, viendo el peligro, la Biblia dice, se fue. ¿Y es usted que quiere salir de esta situación? ¿Es usted que quiere salir de este problema? ¿Es usted que siente que las cosas no va a cambiar, las cosas no van a mejorar? Lo mejor que yo puedo hacer es salirme de aquí y empezar de nuevo. Eso es lo que él dijo. Y él quería hacer algo peor. Mire lo que dice en versículo 4. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, fíjese, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él prefirió morir que quedar en esa situación, no tomando en cuenta lo que apenas Dios hizo en capítulo 18. Él estaba enfrente de más de 400 numerosos falsos profetas. Una persona contra esta cantidad de personas y Dios le dio la victoria. Mediten por un momento. Una persona que determinó decir no a las cosas mundanas, decir no a la idolatría, no a los dioses falsos y decir sí a Dios de Israel. Y aún a poner a prueba a Dios, diciendo, el Dios que contesta por fuego, Él es Dios. Y Dios manifestó su poder. Y ahora cambiamos el capítulo, vemos lo contrario. ¿Dónde estaba la fe de esa persona? ¿Dónde estaba la valentía que él tenía en el capítulo anterior? Tal vez eso puede ser usted, que hay días cuando usted tiene una grande fe. Usted tiene una fe que puede mover montañas. Usted pide y Dios contesta. ¿Esto ha pasado a su vida? Lo que pides, Dios contesta. Pides confirmación y Dios da la confirmación. Pides algo específico y Dios contesta. Y ahora viene algo que no es tan grande como antes, pero su manera de responder es diferente. Nosotros en esta historia. Y hay algo que nosotros podemos aprender de esta historia. Y por Elías, él necesitaba hacer algo. La Biblia dice que él quería morirse. Ya basta, Señor. Ya me cansé de esa
esta situación, de esta persona, de ese trabajo, sientes salir del matrimonio, dejar su familia, salir del trabajo, aún cambiar iglesia, mediten, hermanos. Esto es algo que nosotros tenemos que aplicar en todas las áreas de nuestras vidas, porque los problemas nunca paran. Las situaciones difíciles nunca paran. Pero Dios, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Es decir, que lo que Él hizo por el pueblo en su palabra, Él puede hacer por nosotros, usted y yo, en estos días que vivimos. Él quería morirse. Dice, Señor, quítame la vida. Señor, quítame de este problema. Señor, cámbiame, quítame de esa persona o dame algo mejor. Y hubo algo que Él necesitaba hacer. Y hay dos cosas que les quiero comentar sobre esto. La primera, la Biblia dice que Él necesitaba a comer. Dice en versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Esto es interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque no sé si esto ha pasado a su vida, que las cosas son tan pesadas y muchas cosas corriendo en la mente y viene como lo único que usted puede hacer es dormir. Cuando usted duerme, esto es cuando Dios está obrando. Si miramos en Génesis, cuando Dios hizo a Adán, Dios dice que no era bueno que el hombre estar solo, que Dios dice que Él va a hacer una ayuda idónea para Adán. Pero Adán tenía que dormir para que Dios tomara una de sus costillas y hacer una ayuda idónea para él. Y Dios la trajo a él. Y él dijo, wow, mediten, hermanos. Aquí, mientras que él durmió, llegó un ángel del Señor y dijo, levántate, come. Porque nosotros a veces, por estar tan preocupados por las situaciones y etcétera, nosotros podemos olvidar hacer las cosas básicas. Mediten, hermanos. Cosas básicas, dormir, comer, porque son cosas que necesitamos. Aún en el natural, el estómago no sabe de los problemas que estamos pasando. El estómago solamente sabe que no hay nada ahí. No hay nada, no hemos comido y nosotros necesitamos a comer. Y las entrañas están hablando a nosotros que, hey, ¿qué acerca de mí? Él, por la preocupación por su vida, la Biblia dice que él durmió y cuando él durmió, estaba dormido, un ángel le tocó diciendo, levántate, come. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestras propias vidas? Cuando nosotros sentimos consumidos por los problemas, consumidos por las situaciones, consumidos por el afán, necesitamos estar en un lugar donde podemos comer. Y cuando hablo de comer, no estoy hablando de los tacos, de los burritos, no estoy hablando de esto, estoy hablando de comer la palabra del Señor. Y nosotros, hermanos, cuando lo hacemos, eso es cuando vamos a sentir diferente. Porque mire lo que dice Salmo 119, versículos 49 y 50. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Recuerda tu palabra. Señor, recuerda lo que dice tu palabra. ¿Cómo puede uno decir a Dios lo que su palabra dice si la persona no se mete en la palabra? ¿Cómo podemos decir la Biblia dice así si no estamos metidas, no abrimos la Biblia? Cada uno de nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios y no es así por todos los cristianos en este mundo.
pero nosotros tenemos la bendición de conocer la palabra del Señor. Y la Biblia está llena de promesas para nuestras vidas, llena de bendiciones que nos puede ayudar, llena de instrucciones en lo que necesitamos hacer si solamente la comemos, si la leemos, si abrimos la Biblia y miramos y vemos lo que Dios dice. El profeta olvidó hacer lo básico de comer y Dios tenía que preparar algo para él mientras que él estaba dormido y el ángel le tocaba diciendo: levántate, come. Y ese mensaje, estas palabras, esas dos palabras son para usted. En lugar de andar con cabizbaja, en lugar de estar ¿por qué a mí?, en lugar de estar sentada a la mesa o estar acostada en la cama mirando al techo o al cielo, perdón, y pensar en todo lo que está pasando, aplica estas dos palabras a su vida. Levántate, levántate de su situación, levántate de la cama, levántate de la silla, levántate de donde estás y come. Come la palabra, métese en la palabra, abre la palabra de Dios. Di aún una oración sencilla: Señor, háblame, Señor, guíame en tu palabra. Y otra versión del mismo versículo de Salmo 119, una versión que se llama Dios habla hoy, dice: recuerda la palabra que diste a este siervo tuyo. En ella me hiciste poner la esperanza. Este es mi consuelo en la tristeza, que con tus promesas me das vida. Qué bueno, hermanos, que en la palabra de Dios nosotros tenemos algo que nos puede ayudar. En la palabra de Dios tenemos algo que nos puede guiar, y lo único que nosotros tenemos que hacer es meternos en la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice que el ángel le tocaba. A veces necesitamos un toque de Dios, a veces necesitamos un pico, cuando Dios dice: hey, lea la Biblia. En la montaña dice Ciudad Juárez: la Biblia es la verdad, léala. Eso es lo más importante, que leamos la palabra de Dios. Si usted quiere que las cosas cambien en su vida, usted tiene que meterse en la palabra del Señor. Y viene la pregunta: ¿cómo lo puedo hacer? No sé si usted es la persona que sabe cómo nadar o le gusta estar en el albergue jugando, o alberga jugando con su familia, lo que sea. Pero hay personas que no saben cómo nadar y quedan a la orilla mirando al agua y no se meten. A veces hay personas así con la palabra de Dios. Sabe que es Biblia, sabe que en esa agua le puede ser refrescado, pero en todo el Señor es el que tome control de todo. Y por nosotros vamos a continuar con la palabra de Dios, y vamos a tomar una pausa, y cuando regresamos continuamos con la palabra del Señor. Que el Señor la bendiga. Que el Señor la bendiga. Soy su hermano Derek Hudson del Templo Roca Fuerte en Ciudad Juárez, y es un placer estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Y estamos en el libro de Primero de Reyes, capítulo 19. Estamos tocando un tema muy interesante, y creo que es parte de los problemas que el cristiano pasa en estos días. Y el tema se toca del miedo, de la frustración, del peligro que tenemos como pueblo de Dios, y hablando de una historia de Elías, y como él estaba pasando por una situación que nosotros podemos aplicar a nuestras propias vidas. Y continuando con la historia, él estaba cansado, porque la Biblia dice que él estaba caminando por un día, huyendo de Jezabel, porque él la amenazó, y él tuvo miedo, y llegó al punto donde lo único que él pudo hacer era dormir. Y cuando él estaba dormido, vino un ángel
y le tocó y el ángel dijo, levántate y come. Y estamos tocando el tema de meterse en la palabra de Dios, y porque cuando lo hacemos, las cosas van a estar diferentes. Vamos a mirar a las cosas con ojos diferentes. Y la Biblia dice en versículo 5 al 6, dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y si paramos ahí, podemos decir que él pensaba que esto fue todo. El ángel le dijo, levántate y come. Y cuando él miró, había una comida preparada por él y le obedeció. Comió, bebió y regresó a dormir. Y para él esto fue suficiente. Pero quiero decirles, hermanos, que esto no es suficiente. Nosotros necesitamos más en nuestras vidas. Si queremos ser victoriosos, necesitamos saber lo que Dios dice en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. No es ser una persona que tener memoria, todas las citas de la Biblia, pero saber lo que dice Dios en su palabra. Él comió, con esto era suficiente. Y hay personas, yo creo, hay personas que sienten igual, que cuando se meten en la palabra, están contentos con lo poquito que reciben, con lo poquito que hay en el domingo. Pero necesitamos más. Estaba hablando, dándoles un ejemplo de un albergue, que cuando uno está mirando, hay personas así que mira y sabe que no saben nadar, no se meten. Hay personas que no saben dónde empezar con la Biblia y no se meten. No tomen los pasos de tratar de entender lo que Dios dice. Nomás están mirando o tienen la palabra de Dios a un lado. Y la Biblia va a mostrarnos lo que va a pasar cuando uno come. Otra persona es la persona que ve el agua y nomás se mete el dedo de su pie para ver si el agua está fría. Y si el agua está fría, no entra. Y hay personas que nomás miren a la Biblia y vean algo que no entienden y, bueno, lo ponen a un lado. Pero hay otras personas que saben que si me meto en esa agua, especialmente en tiempo de calor, si me meto, voy a estar más refrescado. Y sin pensar, esa persona brinca o la persona determina a meterse. Y ese puede ser usted que dice, yo sé, doy cuenta que las cosas de mi vida no están bien, pero creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y creo que la palabra de Dios tiene algo para cambiar mi vida. Métese, sea la persona que clava en la palabra del Señor, la persona que no piensa, la persona que no duda, la persona que se mete profundamente en la palabra del Señor. Y cuando lo hacemos, nosotros vamos a ver una diferencia. Nosotros no podemos ser las personas que son contentos con lo que recibimos en el domingo. Aun si es usted que va a la iglesia y su pastor está dando un mensaje, la palabra viene de Dios. La palabra que Dios da a su siervo, a su sierva, es para el rebaño. Pero el rebaño tiene que comer durante de la semana. Usted no vive en la casa del pastor. Usted no vive con los pastores. El pastor tiene sus quehaceres y usted también. Usted tiene la obligación de meterse en la palabra de Dios, igual como el siervo, la sierva de Dios. Y aun cuando usted escucha algo en el domingo, aun por este canal, algo que es como
interesante o usted realmente no está seguro de lo que la Biblia dice o si está en la Biblia nos muestra un ejemplo de personas que escucharon mensaje, pero por saber si era de verdad, la metieron a sí mismos en la palabra del Señor. Mire lo que dice en Hechos capítulo 17, versículo 11, dice, empezando con versículo 10, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, hablando de los de Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Si alguien dice, la Biblia dice así, y menciona el nombre de la Biblia o capítulo y versículo, búscalo. Búscalo por sí mismo para ver si esta persona, si lo que usted está escuchando es de verdad. Y esta persona estaba contento con lo poco. Pero mire lo que dice la Biblia en versículo 7. Dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Después de comer la segunda vez, esto es cuando vino la fortaleza. Él fue fortalecido por la palabra. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno porque nosotros tenemos que ser las personas que tratan la palabra como un almuerzo grande, un buffet donde hay muchas cosas que podemos escoger. No seamos las personas que tratan la palabra como botana y seamos contentos. Aún las botanas tienen su propósito. Por ejemplo, si alguien está manejando de aquí o por una hora, las botanas están bien. Pero las botanas no son alimentos. Necesitamos las verduras, necesitamos el arroz, necesitamos la carne, necesitamos todo parte para que seamos completos. Esa comida es igual con la palabra del Señor. Por eso el ángel dijo, hey, esto no es suficiente a comer una vez, tiene que comer otra vez. Porque dice la Biblia en versículo 8, porque largo camino te resta. Dios sabe lo que está adelante, hermanos. Dios sabe lo que va a pasar. Lo que viene a mi mente es la historia de José en el libro de Génesis. José dio la explicación del sueño al faraón, diciendo que en 7 años va a ser 7 años de abundancia, pero viene 7 años de hambre. Mi consejo, mi sugerencia es, durante de los 7 años de abundancia, recogen para que cuando venga los días de hambre, Egipto no va a sufrir, vamos a tener el sustento. Hermanos, esto es aplicable a nosotros. Usted no sabe que lo que va a necesitar cuando lea la palabra del Señor. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, cuando está metida en la palabra del Señor, estás poniendo como en una bodega algo por los tiempos malos, algo para los días venideros, los días que vengan, días de aflicción que usted no sabe. Pero cuando viene ese día, eso es cuando sale la palabra que aplica a esta situación. Y eso no va a ser posible si usted no mete en la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice que el ángel dijo, hey, come, otra vez come, aun si es el mismo. Aun si lees a Génesis y has leído Génesis hasta Apocalipsis, léelo otra vez. Una cosa que sé es que cuando leamos la palabra del Señor, cada vez que la leamos vamos a ver algo diferente. El mismo capítulo, ay caray, ¿dónde? No he visto esto. ¿Dónde salió esto? Es la misma palabra.
Qué bueno es Dios, hermanos. Si leamos la palabra del Señor y estamos mirando lo que Dios dice, su palabra no cambia. Si abrimos ese capítulo, mañana va a decir lo mismo. En un año va a decir lo mismo, porque su palabra nunca cambia. Qué bueno es Dios. Nosotros tenemos que meternos en la palabra del Señor. Esa es la primera, comer. En otras palabras, tenemos que meternos en la palabra del Señor. Y cuando lo hacemos, eso es cuando Dios habla. ¿Por qué lo digo? Si leamos en versículo 8 y 9, dice la Biblia: se levantó pues y comió y bebió fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días, 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Miren versículo 9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Esto es muy interesante, porque por leer la palabra, usted puede ser fortalecida, tener la promesa de Dios en su corazón. Por leer lo que Dios dice de su situación, usted puede tener la confianza que Dios va a contestar. No sabemos cuándo. Abraham esperó muchos años por el cumplimiento de la promesa de Dios, pero lo tenía en sus manos, el hijo Isaac. Nosotros tenemos las promesas del Señor y tenemos que meternos, tenemos que día tras día leer la palabra del Señor. Si usted come en domingo, aun si es un buffet, esto es suficiente, va a sostenerle para ese día. Puede extender al lunes, pero llega martes, usted va a tener hambre. Y miércoles, jueves, viernes, hasta al fin de semana, usted va a tener hambre. Y usted va a tener hambre de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, lea la palabra en domingo, léala en lunes, todos los días. Métese en la palabra, guarda la palabra a un parte. A veces son cosas que usted puede decir: a mí esto no me aplica. Pero llega el momento, porque la Biblia dice: de largo camino te resta. Y por comer, la Biblia dice que él caminó 40 días y 40 noches. La Biblia no muestra que él comió después de esto, pero lo que él comió era suficiente para sostenerle por ese camino que él estaba tomando. Y después de comer, esto es cuando Dios habló. Y Dios hizo la pregunta, que es la misma pregunta para usted y para mí. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, hermano? ¿Qué haces aquí, hermana? Es decir, usted, un siervo. Elías, un siervo, un profeta, la persona que tiene la carga de hablar a la gente la palabra de Dios, estaba en una cueva. Dios hizo la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, siervo de Dios? ¿Qué haces aquí, sierva de Dios? En lugar de estar haciendo su tarea, estás haciendo algo que no es del Señor. Dios hizo la pregunta, y cuando nosotros metemos en la palabra, Dios nos hace parar y meditar en lo que estamos haciendo. Es decir, que nosotros pensando hacer otra cosa por causa de la situación, viene la pregunta: ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Es lo correcto que estás pensando hacer? Nosotros podemos estar estresados sobre algo, o pensar que nosotros tenemos el derecho a estar así. Pero Dios hace la pregunta: ¿es correcto lo que sientas? Si usted confía en Dios, ¿por qué estás preocupado? Si su confianza está en Dios. Si Dios dice en su palabra que Cristo murió por nosotros, no murió solamente por nuestros pecados, Él murió por nuestras enfermedades. Él murió por nuestras heridas, los problemas en lo que encontramos en la vida. Él murió por todo. Y si nosotros decimos que Jesucristo es Señor, ¿por qué estamos preocupados? ¿Por qué estamos tratando de hacer todo lo posible
si nuestra confianza está en Dios? Esa es la pregunta que Dios hizo a Elías y es la pregunta que Dios hace a nosotros. Y nosotros, hermanos, son cosas que mirar, nosotros tenemos que llegar al punto donde miramos a nosotros cómo estamos. Y cuando pensamos si es correcto lo que estamos haciendo. Y hay una historia en la palabra del Señor, en el libro de Lucas, que habla del hijo pródigo. Esta historia es interesante porque él hizo algo que nosotros tenemos que hacer. Sabemos, o si uno sabe la historia, el hombre tenía 2 hijos y uno pidió su herencia, que fue raro porque los hijos reciben la herencia después de la muerte del padre, pero él quería su parte antes que murió su padre y el padre le dio. Él tomó su herencia y lo gastó viviendo una vida sin Dios. Pero cuando se acabó el dinero, vino la necesidad. Y la Biblia dice algo que quiero que usted aplique a su vida. En San Lucas capítulo 15, versículo 15 al 17. Lucas capítulo 15, versículo 15 al 17 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Si meditamos en esto, esta persona era una persona que su padre tenía mucho, pero se apartó de su padre, viviendo la vida como él quería, haciendo las cosas como él quería. Pero cuando vino la necesidad, algo en su cabeza, como una luz, se prendió y él se dio cuenta que su padre tenía abundancia, hasta que los siervos de su padre no le faltaban nada. Mediten, hermanos, que si usted es hijo de Dios, ¿por qué piensas en lo que no tiene? ¿Por qué preocupas de las cosas que usted no puede controlar? Si usted es hijo de Dios y Dios es el dueño del oro y de la plata, Salmos 19 y Salmos 24 habla de la tierra que cuenta, los cielos que cuentan la gloria de Dios. La Biblia dice que de tierra es la plenitud. Todo es de Dios y Él es nuestro Dios. Y lo que el Padre tiene, los hijos tienen acceso a estas cosas. En nuestra casa, nuestros hijos no piden permiso entrar en el refri, porque saben que lo que hay es para nosotros. Y si es jugo, si es nieve, si es comida, lo que hizo mi esposa la noche, anoche, los hijos tienen acceso a esto. Y los padres no van a decir: hey, esto no toques, porque esto es mío. Y a veces pensamos que Dios es así. Pero si Él es nuestro Dios, nosotros tenemos que pararnos y meditar. ¿Por qué estoy preocupado de esta cosa? ¿Por qué estoy pensando en las cosas negativas si Dios es Dios? Continuamos. El Señor hizo la pregunta, Dios hizo la pregunta a Elías, y Dios está haciendo la pregunta a usted. ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Usted tiene un llamado. Su vida tiene propósito. ¿Por qué pasas los días con los pensamientos negativos? ¿Por qué pasas los días con las personas que no te pueden ayudar? Aún en la historia del hijo pródigo, él tenía hambre y no le daban. Daban a los cerdos, pero no daban a él nada. Y él se dio cuenta que soy mejor que esto. Y usted es mejor de lo que estabas escuchando. Dios tiene grandes cosas para su vida. Créalo. No créalo porque estoy diciendo. La Biblia lo dice. En el libro de Jeremías, Dios dice: yo sé los planes que tengo para ti.
Es la palabra de Dios para su vida. Creer lo que Dios tiene para su vida. Y ese profeta estaba en una posición de decir al Señor realmente lo que está pasando. Y por nosotros, hermanos, nosotros podemos hablar con seriedad, con todo corazón. Dios, esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Mi hijo es así. En el trabajo están haciendo esto. En la familia, esta es la necesidad. Muchas de las veces levantamos la mano pidiendo oración, pero nosotros no oramos específicamente al Señor lo que necesitamos o lo que estamos pasando. Siempre doy el ejemplo de un vehículo. Estaba vendiendo carros y una de las cosas que hacemos a los clientes, ¿qué buscas? Si quieres un mueble, ¿qué tipo de mueble? ¿Qué color? ¿2 puertas? ¿4 puertas? ¿Qué quieres? ¿Un automático o estándar? ¿Uno económico? ¿Una camioneta? ¿Qué es lo que pides? ¿Qué es lo que buscas? Y tenemos que estar así con Dios. Pero muchas de las veces pedimos transportación y nosotros quejamos por lo que recibimos, pero no somos específicos con las peticiones. No te enojes cuando pides transportes de Dios y Él le da a la ruta. Nosotros tenemos que decir, Señor, eso es lo que está pasando. Y cuando miramos en versículo 10, eso es lo que Dios dice en su palabra. Dios hizo la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y cuando es así, eso es cuando Dios habla. La Biblia dice, Él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro y su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y la segunda cosa, después de comer, después de meternos en la palabra, necesitamos estar atentos a la voz de Dios. La voz de Dios no es una voz que nosotros podemos decir, así Dios habla y siempre. A veces Dios habla en el silencio y a veces nosotros tenemos muchas cosas pasando, estamos escuchando a muchas cosas diferentes y nuestra mente está llena de 1000 cosas, pero tenemos que estar en un lugar, una área donde podemos oír la voz de Dios. Y cuando lo hacemos, eso es cuando Dios habla. Y la Biblia dice que la voz de Dios, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el fuego, Dios estaba en esa voz apacible. En esa voz Dios habló y en esa voz el profeta, el siervo de Dios escuchó y se dio cuenta que Dios estaba hablando. Y cuando leamos el resto de la historia, es Dios diciendo lo que Él va a hacer. Y por eso, hermanos, es importante que nosotros metemos en la palabra del Señor. Y quiero dejarles con esto. No sé lo que usted está pasando, cómo están las cosas, pero quiero decirles que Dios ve. Dios tiene la solución a lo que usted está pasando. Cuando usted se mete en la palabra del Señor, usted va a saber lo que Dios tiene para su vida. Soy su hermano Derek, el pastor
del Templo Rocafuerte. Mi esposa y yo, se llama Esther, ella y yo, nosotros servimos al Señor en ese lugar en Ciudad Juárez. Es un lugar donde Dios está moviendo y quiero animarle en este día. No tire la toalla porque Dios tiene la palabra final en todo. Y mi oración es que usted sigue adelante y no mira atrás. Métese en la palabra, sigue orando y sigue creyendo porque Dios está en control de todas las cosas. Que el Señor Dios le bendiga